Plano de lo que ustedes van a ver en la muestra museográfica. Van a encontrar la muestra de cráneos, luego una importante muestra de obsidiana, de piedra y de cerámica de las distintas culturas. Cerámica que nosotros la podemos distinguir o diferenciar por los rasgos que tiene cada una de esas cerámicas. Si tiene rasgos humanos es antropomorfa, si tiene rasgos de animales zoomorfa, o fitomorfa, si tiene de aves y plantas, etcétera, ¿no es cierto? También podemos distinguir la cerámica por los acabados que ésta tiene. Y según eso, pues algunas cerámicas son de uso o de carácter ritual. Y las que no tienen mayores acabados, etcétera, algunas son ya de uso más cotidiano. Como también podemos distinguir la cerámica por el tipo de arcilla y por los rasgos que cada una de estas presenta. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, unos ojos en forma de pepa de café, corresponden a unas culturas, por ejemplo la de Atolita y así, ¿no? Hay otras que son redonditas, totalmente redondas, que corresponde a Panzaleo, y van a ir viendo entonces las diferencias, que se nota a simple vista, ¿no? Por el material, entonces la Atolita, el negativo del Carchi, etcétera, las distintas culturas. ¿Cómo está organizado el recorrido museográfico? De acuerdo a los periodos de asentamiento de las culturas. El paleo indio o precerámico, ¿no es cierto?, que es donde estaba la gente deambulando de arriba para abajo, nómadas, vivían de la caza, de la recolección, de la pesca, principalmente de la recolección, porque la pesca y la caza un poco más difícil, pero también hacían eso. Luego viene el proceso de domesticación de plantas y animales y viene el sedentarismo, y a partir de eso la agricultura, la ganadería y el desarrollo también de las artesanías, y dentro de esto la cerámica. Y encontramos la cerámica. La primera cultura en el formativo que es parte de ese proceso es Valdivia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos de otras culturas. Luego pasamos y avanzamos al periodo de desarrollo regional, que va de los 500 antes a los 500 en nuestro tiempo, ¿sí? Y ahí encontramos tanto de la costa como de la sierra. Ahí está la Atolita, ahí está Huangala, ahí está Bahía, ahí está Tuncahuán, Cuasmal, Capulí, ¿no? Todas las culturas de la sierra, que tienen articulación con los pueblos pastos. Pasamos de ese espacio y tenemos unas dos vitrinas en donde se encuentran materiales en metales, cobre, bronce, oro, tejidos, etc. ¿Sí? Donde también es importante que ustedes observen, tanto en la cerámica como en estos artefactos, la iconografía y los rasgos de animales, del ser humano, y una serie de pinturas que son una especie de escritura, que deja testimonio de cómo pensaban, cuál era su visión de las cosas, su cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales. Subiendo ya encontramos a Panzaleo, Píllaro, Puruá, los pueblos de los alrededores de Quito en otras dos vitrinas, y cerramos el recorrido con la última vitrina, que es de la cultura india. ¿Cuál es el sentido o el interés de todo este recorrido? Que nosotros recuperemos la construcción de la identidad nacional como un proceso histórico y cultural. Y cuando hablamos de culturas hablamos de civilizaciones, y al hablar de civilizaciones hablamos de conocimiento. Entonces, limpiarnos de ese barro que nos botan de que aquí habían unos pueblos que andaban así desnudos, que no tenían ningún conocimiento, ninguna costumbre, ninguna cultura, ninguna formación, sino que eran culturas de un proceso de desarrollo, que tuvieron conocimientos muy variados, de medicina, de arquitectura, de matemáticas, de astronomía, de hidráulica, etcétera, ¿no es cierto? Es una cantidad de conocimientos que fueron sumergidos por quienes conquistaron. Para legalizar su dominio requieren negar al otro su capacidad de pensar, su capacidad de razonar, su capacidad de conocer, su capacidad de actuar sobre el medio. Y entonces sobre esa base hay que civilizarlos, evangelizarlos, enseñarles a leer y escribir. Cuando aquí había una forma de escritura, había una forma de contabilidad, una forma de organización social, una forma de organización económica, todo eso fue borrado en interés de quien conquista, de quien domina. Quien escribe la historia es quien gana. Así de sencillo. Pero eso no significa que esos conocimientos se han perdido, ni que esas culturas se han extinguido. En un proceso de resistencia han pervivido en el tiempo, ¿sí? Y han luchado en la colonia, y han luchado en la república, y han luchado en estos últimos años, porque se reconozca su identidad, sus valores, su cosmovisión,
porque se reconozca su derecho a la tierra, porque se reconozca su derecho a una propia justicia, a unas normas de organización, de vida, porque se reconozca incluso su religiosidad. Ya. Ese proceso ha tenido un proceso redundando, ¿no?, de crecimiento y desarrollo, que hoy nosotros lo podemos ver materializado en el concepto de lo que es del Estado plurinacional y pluricultural. La interculturalidad, la plurinacionalidad, la interculturalidad, son temas que no son abordados desde siempre. Es decir, tienen también unos años atrás nomás, a la altura de los años 80, 70, por ahí es que se comienza a abordar este tema. ¿Y le corresponde a quién la construcción de estos conceptos y el debate de esto de la interculturalidad? ¿A quién le debemos eso, jóvenes? Ustedes sí saben, ¿no?, que en la Constitución consta que somos un Estado plurinacional, ¿no es cierto?, de derechos y toda la cosa. ¿De dónde deviene este concepto? ¿A quién se ideó esta cuestión, jóvenes? La academia. ¿Ah? Hable nomás en... La academia también es propuestas de la academia. Ya, es una opción. ¿Alguien más? Como ahora hablamos del buen vivir y todas esas cosas, ¿no? Mucha gente piensa que es el Mashi, pero eso no es cierto. Ya. Es producto de la lucha y la organización de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Es decir, es el movimiento indígena de nuestro país, articulado en la Confederación de Organizaciones y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la que en el año 90 generó el primer levantamiento indígena, y luego en el 92 hubo los 500 años de la resistencia, ¿no es cierto?, que así se denominó porque ni nos descubrieron ni nos encontramos, nos conquistaron y aquí estábamos, no es que nos descubrieron. Tal vez, o sea, nosotros descubrimos que había otros, que había un Dios, pero nosotros aquí teníamos otras creencias, nos conocíamos, o sea, los pueblos de esta América, de esta parte del mundo, vivían en mucha contribución, en mucho intercambio cultural, económico. Las evidencias de eso están en cosas como lo de la ruta del Espóndilus. Es una concha que viaja movida por las corrientes y entonces no está en todo lado, y en determinados periodos del año aparece. Su alimento muy codiciado y todo eso, pero sirvió también para ritualidades en términos de la fertilidad y también como moneda por intercambio, porque no era muy fácil conseguirla. Entonces la encontramos en Chile, la encontramos en el Oriente, la encontramos en Centroamérica, la encontramos en la Sierra. ¿Eso qué nos cuenta? Que la gente se movía, estaba intercambiándose. No es que los incas nos conocieron cuando recién vinieron los 3 últimos incas a expandirse en el Tahuantinsuyo. No. Antes también. El cacao es otra evidencia. Se ha comprobado de que el cacao es originaria esa planta de la Amazonía. Ya. Y luego ha sido trasladada a la costa y a Centroamérica. Listo, entonces, ¿eso qué implica? Mucho intercambio, mucho movimiento. Por eso es que también la simbología, si ustedes ven, en los aztecas, en los mayas, en los incas, en los quitus, en los pastos, ¿no? El búho, el rayo, una cantidad de cosas que hay, o sea, tienen similitud. Es porque había intercambio, porque hubo desplazamientos en afanes de conocimiento y también desplazamientos por desastres naturales. Por ejemplo, la cultura valdivia se dice que hace 2000 y pico de años le tocó emigrar. ¿Por qué? Porque hubo una potente erupción del Pichincha que impidió la ceniza volcánica, y de eso hay evidencias geológicas, ¿no? La capa de ceniza impidió que en 3 o 4 periodos de siembra pueda cultivarse algo. Entonces se vieron obligados a migrar, unos hacia Centroamérica y otros hacia abajo, para la zona del Perú. Entonces esas migraciones también establecían intercambio. Entonces, bueno, esta idea de que había todo este intercambio, todo este comercio, toda esta vida entre los 30 y pico de millones de habitantes que había aquí, ¿no es cierto?, porque no eran poquitos. Recién en este año o en esta década, la población indígena de América vuelve a ser la que era antes del tiempo de la conquista. Es decir, fue masacrada, hubo un genocidio del que la historia no cuenta mucho, ¿no? Ahí más o menos la misma población que ahorita existía en los años 1500, cuando vinieron los españoles, los portugueses y tal. ¿Cómo? Un poco más de 30 millones.
No. Ahora estamos hablando de que se ha recuperado ese número. Imagínense en lo que ha pasado. ¿Cuántos años han pasado para que esto suceda? Bueno, y otra evidencia también es la coca, la hoja de la coca. Sus usos rituales, sus usos medicinales, sus usos energéticos, sus usos alimenticios, y el hecho de que siendo parte de lo que es el bosque húmedo en la parte andina y en la selva, ¿no es cierto?, que es donde se cultiva la hoja, también la encontramos en la costa, la encontramos en Centroamérica, o sea, la encontramos en todos lados. ¿Esto por qué les hago este cuentito un poco? Para que nosotros entendamos que la construcción de la nación, de la nacionalidad, de nuestra identidad, es un proceso histórico que nosotros debemos buscar recuperar, a aprender, o sea, volver a aprender estas cosas porque pueden ser útiles para el desarrollo de una opción distinta, en donde se eliminen las inequidades, donde se pueda generar una mayor inclusión, en donde la interculturalidad no solo sea un conjunto de conceptos que dominamos, sino sea una práctica de vida. Porque nosotros, pese a que entendamos de que somos diferentes, sí tenemos ciertas resistencias, ¿no? Y ahí cuando aparece un compañero negro, no es así del gusto de la mayoría, o algún indígena. Existe todavía visiones racistas, aunque nosotros digamos de que sí, nos entendemos, somos diferentes. No solamente está en reconocer la diferencia, sino también en saber que esa diferencia hace parte de nosotros. O sea, que el Ecuador es de eso, es diverso en la geografía, es diverso en la biología, es diverso en los climas, es diverso en la cultura, es diverso en los pueblos, y esa es una riqueza, una potencialidad que nosotros debemos reconocer.